Bienvenidos a su programa En el Ring, en la barra de opinión. En el Ring tiene una propuesta, tiene una misión: empoderar al ciudadano, aprender a debatir los grandes temas nacionales e internacionales. Hoy vamos a tener dos grandes peleas. Quédese con nosotros, dos peleas de pesadores, de peleadores de peso completo. La primera tiene que ver con la libertad versus la privacidad y la seguridad. ¿Se debe el gobierno, como política de Estado, prohibir, censurar, eliminar, no permitir determinados tipos de Internet y de comunicación que puedan dañar la privacidad o la seguridad de los ciudadanos? ¿O por el contrario, jamás se debe de censurar? ¿Usted qué opina? Por favor, tuitee @enelring, @Andrés, y quédese con nosotros para ver si pensamos de una manera y gracias al debate cambiamos de opinión. Señoras y señores, por sí a la censura, el abogado Joel Gómez, de Peso Completo. Un aplauso. Que es abogado especialista en Derecho Informático, licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, presidente fundador de la Academia Mexicana de Derecho Informático. Además tienes una maestría, ¿no? En Colorado. En la Universidad de Arizona. Bienvenido. Gracias. Y quien dice no a la censura, a ningún precio, León Felipe Sánchez, que además es homónimo de un gran poeta, defensor de los derechos de la humanidad. Abogado especialista en propiedad intelectual, abogado egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, socio de Fulton & Fulton, un despacho de abogados especialistas en propiedad intelectual, tecnología de la información, derecho marítimo, etcétera, etcétera, etcétera. Bienvenido. Muchas gracias. Les voy a platicar brevemente las reglas del juego. El primer round es golpe al cerebelo. Ahorita tiene la oportunidad, como dicen los norteamericanos, de hacer su declaración, su statement of purpose. ¿Por qué? ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué opinan como opinan? ¿Por qué sostienen lo que sostienen? ¿Y qué los llevó a pensar ahí? Y cada uno de ustedes tiene 113 segundos. Golpe al cerebelo. Una vez que tú comiences, aprietas el botón y una vez que pasan 30 segundos tienes derecho a interrumpirlo. Después de sus primeros 30 segundos se pueden interrumpir hasta que se les acabe el tiempo. Es un blitzkrieg, un ataque relámpago de ajedrez de luchadores intelectuales. Tu pantalla es esa, la tuya es esa. Pueden jugar con estrategia y dejarlo hablar todo el tiempo o interrumpirlo todo el tiempo. El manejo del tiempo es parte de este debate. Empezamos contigo. ¿Por qué no a la censura? Por favor, empiezas, aprietas el botón. Claro que sí. Bueno, creo que no se debe censurar Internet ni ningún otro medio porque son herramientas que justamente empoderan a la ciudadanía. Me parece que ha costado mucho tiempo y mucho esfuerzo lograr que se tenga la apertura para poder potenciar la voz de los ciudadanos, como para que se ponga en manos del gobierno la tentación de, bajo cualquier pretexto, censurar o retirar algún tipo de contenidos. Hay que recordar países como China, como Pakistán, como Afganistán, que censuran contenidos y tienen únicamente... Esto es completamente inapropiado. El abogado está tomando una postura radical. No estamos hablando de una censura completa al Internet. Estamos hablando de una censura solo a aquellos sitios que sean perjudiciales o nocivos para los cibernautas. Es importante que el gobierno tenga en cuenta que debe proteger a los cibernautas. Me parece que es radical, es censurar, ¿no? O sea, no hay medias tintas, ¿se censura o no se censura? O sea, aquí no tienes tú cómo decirle al gobierno, censura nada más lo que consideramos peligroso. ¿Cómo garantizas que no va a censurar lo que no le gusta que la gente lea, que la gente escuche? Es completamente incorrecta la postura. Hay que tener en cuenta lo que se censura es lo que es peligroso. Únicamente aquello que pueda poner en riesgo a la ciudadanía, los sitios de phishing, peligroso los sitios desde de el punto de vista de quién, infantil. Conforme a la moral de quién, conforme a los gobierno, pensamientos de quién. conforme a las leyes. Tienes que apretar. Conforme a las leyes o conforme al gobierno. Es muy claro. Sabemos, las leyes regulan lo que es peligroso. Los códigos penales tienen delitos tipificados. Lo que esté tipificado en un código penal es lo que se puede prohibir o lo que se puede censurar porque pone en riesgo a los ciudadanos y a los cibernautas. Luego entonces tenemos que se puede sancionar a quien cometa un ilícito y no hay necesidad de censurar. La no censura, la libertad de expresión es un derecho constitucional
¿Cómo harías tú que esto Es un fuera derecho compatible? constitucional que tiene sus bases en la libertad de expresión política, nada más, específicamente. Y luego entonces, ¿cómo vas a garantizar que no se produzca censura política? Tenemos el ejemplo del video de Fidel Herrera en YouTube, que Muy censuraron fácil, justamente hay que por eso. regular con conciencia, hay que regular de manera justa y solamente aquello que ponga el peligro del ciudadano y respetar siempre las garantías individuales de todos los mexicanos. ¿Y quién vigila a los vigilantes, me puedes decir? ¿Quién le quita a al gobierno la tentación de censurar y que se transforme efectivamente en algo tan radical como lo que sucede en China? En China todo el mundo dice que vive feliz. ¿Por qué? Porque tienen que decir que viven felices. Si no, tienen consecuencias. Tiene consecuencias cuando el gobierno no tiene la capacidad de manejar las cosas como deben de ser. Es importante que las leyes sean claras para que no crucen esa línea que evidentemente mencionas, que es la de censurar por censurar. Aquí no estamos hablando de censurar por censurar, estamos hablando de censura solamente de aquellos sitios web que sean peligrosos para los ciudadanos, donde se cometen delitos en contra de la pornografía infantil, delitos como el phishing que nos afectan a la cartera de los ciudadanos con la clonación de tarjetas de crédito. En fin, hay muchísimos peligros en Internet y debe de existir la posibilidad de censurar aquellos sitios que se cometan delitos en contra de nosotros. Digo, si abordas la censura como algo previo, me parece lamentable. Si abordas, digamos, el retiro de contenidos que sí pueden tipificarse como ilícitos, es diferente. Yo no estoy a favor de que se censure, pero sí estoy a favor de que se castiguen los ilícitos. En eso coincidimos. Sin embargo, me parece que tenemos que llegar a una postura en la que se acaba de privilegie la terminar tu libertad. tiempo. Tienes algunos segundos para tú concluir. Muy bien, sin duda es importante tomar en cuenta que el índice de delitos en la red es altísimo y va en crecimiento continuo. Si no tomamos cartas en el asunto y si no permitimos que se censuren aquellos sitios web que nos pueden perjudicar en nuestro bolsillo, en nuestra reputación y en el desempeño y el desarrollo profesional y personal de los individuos, el día de mañana nos vamos a enfrentar que vivimos en un mundo sin leyes, en un mundo sin regulación. Es importante, la censura solo debe aplicarse a aquello que nos perjudique como internautas. No estamos hablando de una censura total ni de una censura con tintes políticos. Eso hay que tenerlo muy claro. Señoras y señores, un aplauso, por favor. Ya ha puesto el golpe al cerebelo, ahora viene golpe bajo. Aquí la propuesta es en qué se equivocó el contrincante. Yo encontré algunos detallitos, pero a ver si ustedes también los detectaron. Ahora tienen solamente 73 segundos, ya no 113, para decir las debilidades, las incongruencias, las inconsistencias, los crímenes contra la lógica de su adversario. Ahora empezamos contigo, tienes 73 segundos, 1 minuto 13, ataca. Es muy claro que estamos hablando específicamente de censura o de control de contenidos de aquellos sitios que resulten perjudiciales para los internautas o para los ciudadanos. No estamos hablando de ninguna manera de una censura política o de una ley mordaza que pueda contravenir los derechos de los cibernautas o los derechos previamente establecidos en nuestra Constitución Política Mexicana, como son la garantía de libertad de expresión y la garantía de libertad de imprenta. Esas se encuentran claramente reguladas, algunas de ellas inclusive se dice que están en desuso. Es muy claro que los especialistas mencionan que la libertad de imprenta, por ejemplo, está en terrible desuso. ¿Por qué? Porque fue creada en otros tiempos y amerita una revisión importante. Luego entonces tenemos que efectivamente las leyes actuales están en desuso respecto de las tecnologías digitales y de estas nuevas tecnologías de información. A mí me parece un grave error que tú asumas que se debe de censurar. ¿Por qué? Porque, insisto, la censura es previa, no a posteriori, es decir, es a priori. ¿Sí? Por lo tanto, entonces lo que estamos haciendo, si tú defiendes la censura, defiendes que haya leyes mordaza, defiendes que haya... Completamente no estoy de acuerdo y lo acabo de repetir, no estamos hablando de leyes mordaza, no estamos hablando de controlar la libertad de expresión, estamos hablando solamente de tirar o de poder controlar aquellos sitios web que crean un peligro potencial para nuestras carteras. Como por nuestra ejemplo reputación. un sitio web en el que se proteste por alguna ley que es injusta o por alguna medida que el gobierno está tomando y que entonces el gobierno tenga la libertad de bajar ese contenido y que los ciudadanos no puedan expresar sus derechos. Eso es un ataque a la libertad de expresión y no está permitido y no es tema. Estamos hablando específicamente de sitios donde se cometan delitos en contra de los internautas. Y vaya, ¿cómo vas a garantizar que el gobierno no caiga en esa tentación?
sea, si me dices cómo lo vas a garantizar, entonces tal vez me hagas cambiar mi postura, no lo sé. Muy sencillo, para eso existen las leyes. Las leyes son las que se encargan de determinar cómo sancionar las conductas. Y existen leyes federales de responsabilidad pública de los servidores públicos. Entonces, existen las maneras Esas de que se aplican únicamente a discreción de la autoridad y que meten a la cárcel a quienes no merecen estarlo a veces y a quienes sí merecen estarlo están libres en la calle. ¿A esas mismas leyes te refieres? Sin duda alguna, los que aplican las leyes son seres humanos. Estamos hablando de leyes contra seres humanos. Que los seres humanos hagan una aplicación inadecuada es otra cosa. Tiempo, tienes 18 segundos. Luego entonces, si son seres humanos, tienen intereses y esos intereses pueden hacer que la gente se corrompa y por lo tanto caiga en tentaciones. Si tu argumento fuera Perdón, se válido. acabó tu tiempo. Simplemente finalizar con que como seres humanos no somos perfectos y podemos caer en esa tentación de censurar sin los debidos fundamentos. Un aplauso para ambos contrincantes. Vamos ahorita a round 3, de donde les haremos alguna pregunta, o si alguien del público tiene alguna pregunta, y sobre todo invitarlos que nos escriban @enelring, @roemerandrés. Yo sí les quisiera hacer una pregunta de entrada en round 13, pero antes quisiera preguntarle al público, ¿quién está, independientemente de este debate, a favor de la postura del compañero León Felipe? Levante la mano y aplauda. ¿Quién está a favor de la postura, independientemente de cómo ha debatido, de Joel? Aplaudan, pueden aplaudir, si quieren. ¿Alguien ha cambiado de opinión? ¿Alguien ha cambiado de opinión en el debate? Siguen igual. Es que esto es además muy interesante. El cerebro humano no busca la verdad. Hay que trabajar mucho para ello, sino siempre encuentra argumentos para fortalecer lo que uno ya preconcibe. Por eso es más difícil romper un prejuicio que un átomo. La primera pregunta yo te la hago a ti, ¿sí? Y tienes 30 segundos para contestarla. Yo sí veo una incongruencia a tu lógica. Primero, está muy claro que dices, si hay un delito en términos de pornografía infantil, en términos de seguridad, en términos de todo eso, y me queda muy claro, pero de repente dices otras palabras que me sacan de contexto cuando dices, cuidado cuando a un ciudadano se le destruya su reputación o afecte su cartera. Y no se puede eso ir de la mano. Muchas veces, ¿sí?, si tú llegas a censurar ese tipo de cosas, sí estás en contra de la libertad de expresión. Puede haber alguien que vaya en contra de mi reputación, tiene todo el derecho de decirlo y probablemente me va a afectar de por vida, pero yo no lo puedo censurar. ¿Y qué tal si en tu regulación también limitas que no afecte mi cartera y mis ingresos? Y por supuesto que la libertad de expresión va mucho más allá del derecho político. Mi pregunta es esta. ¿A qué te refieres con que afecte entonces mi reputación o mi cartera, lo que debemos de censurar? ¿Qué política pública tú puedes lograr que todo lo que yo diga no afecte a un tercero y a lo mejor hay que difamar a un tercero? Muy sencillo, Andrés. Dos temas muy simples. Hemos visto todos en México el crecimiento espantoso del temas como ciberbullying o el bullying. Está en la televisión, está en las películas y lo vemos en todas partes. Ese tipo de acoso que afecta la reputación y la estabilidad emocional de las personas ha terminado en un número importante de suicidios a nivel mundial y muchas personas que han terminado muy mal de manera psicológica. Hay que regular ese tipo de situaciones de manera muy específica porque afectan a los ciudadanos. Y el otro tipo de regulación me refiero específicamente a los sitios de phishing, donde roban la identidad de los ciudadanos. Pero vas bien. Me puedes citar muchos de estos, pero también a lo mejor yo te puedo citar que afecta a mi cartera, que tú digas que la marca de mi ropa que yo vendo es mala. No. O, bueno, es como tú dices, afecta la... ¿Cómo vas a regular especificidades? Ahorita te damos tiempo para ello. A ti lo que te quiero preguntar es este juego de palabras del ex ante y el ex post. Y dices, bueno, ex ante no se vale porque es censura, pero ex post sí, te castigo y te saco. Y también el ex post puede ser una censura disfrazada. Y tus palabras pueden ser hasta demagógicas. O se es o no se es. A menos que tú me digas que también vas a poner un referí donde algo se permite y otra cosa no se permita. O estamos a favor de la libertad, ex ante y ex post, o estamos en contra de los delitos ex ante y ex post. Muy bien, Andrés. Efectivamente, pareciera haber una incongruencia en lo que yo estoy diciendo, sin embargo, no existe esa incongruencia porque la ley hoy regula perfectamente todas las conductas que llevamos a cabo en línea. Es decir, ya no hay necesidad de hacer nuevas leyes que
se enfoquen a delitos informáticos. Ya están regulados en el Código Penal, están regulados en diferentes leyes. Luego entonces, lo que se tiene es que no debe de haber censura por ninguna razón y sí se debe de castigar al quien cometa una conducta ilícita. Un aplauso, por favor, para ambos. Tenemos una pregunta del público. Dinos quién eres, si vienes invitado de alguno de los dos participantes y cuál es la pregunta para ambos. ¿Cómo te llamas? Antonio. Sí, Antonio Martínez. No vengo de invitado de ninguno de los dos, aunque a ambos los conozco. Oye, ¿y a qué te dedicas? Rápido. Yo soy vocero de la organización Artículo 19, que se dedica a promover la libertad de expresión. Ah, bueno, entonces ya sabemos de qué lado estás. No. Se vale tener paleros, pero hay que decir exante. Va, dispara. No, la pregunta es concreta. El día de esta semana salió por parte de la Organización de las Naciones Unidas un documento acerca de ciberterrorismo, y esto ha levantado focos rojos porque las políticas que este reporte de sus 158 páginas de alguna manera alaba son las de China, Irán y Siria para vigilar los contenidos de Internet con los argumentos que está diciendo Joel. Y lo que hemos visto y los focos rojos que ha La pregunta es si no, digamos, quienes promueven este tipo de políticas públicas generalmente están vinculados a contratos de lobbying sobre seguridad e inventan seguridad inventan ataques para tener contratos de seguridad por parte de estos gobiernos. Un aplauso para la disertación antitelevisiva. No, gracias por participar. Rápido, contesten. Muy claro. En lo que va del año me han clonado 2 veces mi tarjeta de crédito. A través de medios electrónicos informáticos. Eso es real, eso me pasó a mí. ¿Y tú eres consultor de eso? Y soy consultor. Y los casos de bullying son ciertos, todos están en la televisión, están en YouTube, están en todas partes. Son casos reales, no hay nada inventado. Coincido con Antonio Marvel en que los que hacen lobbying son para vender productos probablemente de seguridad informática. En eso sí puedo coincidir. Pero estamos hablando de lobbying para cuestiones de antiterrorismo, cosas muy diferentes a las que estamos viendo el día de hoy. Muy bien, va. Bien, pues a mí me parece que se debe respetar la libertad de expresión a todo costo. Sí, es decir, si a ti te clonaron tu tarjeta, bueno, probablemente por algún motivo te la han de haber clonado, algún tipo de descuido tuviste que tener, que me extraña siendo especialista. No, también hay bueno, gente pues está en la malosa, cultura, compadre. sí, pero está en la cultura del usuario el saber qué es lo que revela y cómo lo revela. Entonces la privacidad por ahí parte de nosotros. Señoras y señores, un aplauso, por favor. Ahora vamos con 3 grandes comentaristas, gente que yo aprecio mucho y que ustedes tienen el mandato en este programa, se los agradecemos, no de decirnos, yo pienso como él y me clonaron también la tarjeta y ya no lo voy a usar de Azor porque él se la clonaron, sino realmente cuáles fueron los argumentos, los grandes golpes al cerebelo, los buenos golpes bajos, o dónde fallaron o a quién esquinaron. Les voy a pedir que cada uno de ustedes se presenten, diga su nombre, a qué se dedica y luego su comentario. Tienen 3 minutos entre todos. Luis, por favor. Hola, soy Luis Perelman, sexólogo educador y codirector del Armario Abierto. Yo lo que observo es una fuerza, mucha contundencia de parte de Joel, hasta da miedo la forma en que entró y decir, si no estás de acuerdo conmigo, te pego. Y de parte de León, mucha suavidad y como tratar de esquivar. La segunda parte yo no vi que de veras atacaran dónde estaba la debilidad del otro, entonces me quedé nada más en que estaban los chaps y los golpes, acomodé al lugar. Muy bien, va. Soy María Elena Sánchez, soy presidenta de la organización Teyelis y soy especialista en investigación y análisis de tráfico ilegal de vida silvestre nacional e internacionalmente. Bien, en este debate me interesa muchísimo, además como miembro de la sociedad civil organizada. Sin embargo, León, yo siento que te ganaron. Yo sí estoy muy a favor de la libertad, pero con estricto apego a la ley. De ninguna manera me parece que defendiste esta parte de hay que defender la libertad de expresión a como dé lugar, aunque se cometan delitos. Hubo un momento en que dejaste abierto, hay que castigar, pero sin censura. Son posiciones que no puedes tener al mismo tiempo. Si se está cometiendo un delito, se tiene
que perseguir y por lo pronto el sitio internet o el medio electrónico debe de ser clausurado, cerrado, censurado. Joel, tienes una posición muy intransigente en relación al marco legal. Ciertamente, me parece que está bien defendido que en los casos de comisión de delito hay que aplicar, pero sí hace falta esclarecer y más bien aclarar la ley porque no hay especificidad en caso de los medios electrónicos. Por favor, preséntate. Va. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lili Verduzco, soy conductora de televisión y escritora. Bueno, pues yo me quedé en una misma línea, o sea, no distinguí lo que fue el golpe al cerebelo y el golpe Baco, como que continuaron en una misma línea, defendiendo cada quien su postura. A mí me pareció muy práctica la postura de Joel. Yo estaba de acuerdo realmente con León al principio en no censurar el internet, pero fueron tan tangibles las propuestas de Joel y tan exactas, o sea que sí estoy de acuerdo en que se censure esas partes, claro, que siempre y cuando existe, justo como peleó. Exacto. Señoras y señores, un aplauso a los comentaristas. Pues esto es el knockout. Son los últimos 30 segundos de esta primera parte de su programa En el Ring. Empezamos contigo, ahora contigo, 30 segundos, concluye, escuchaste, retoma y golpea. Es muy importante que el gobierno tenga claro que la regulación siempre puede ser un arma de dos filos. Definitivamente quienes aplican la regulación pueden estar tentados a ir más allá de ella o a aplicarla según a su favor. Lo más importante es que la ley sea lo suficientemente clara para que nos proteja a los ciudadanos, para que nos proteja a los internautas. Sabemos que la comisión de ilícitos en la red no es falsa, es completamente cierta y hay estadísticas muy contundentes. Hay que protegernos. Vas. Muy bien, pues entonces únicamente el mensaje es, no estoy a favor de que no se castigue, sí se debe castigar cuando se comete un ilícito, eso es cierto y eso es inevitable, o sea, para eso está la ley. Pero lo que no creo que sea conveniente y que definitivamente no estoy de acuerdo es que sin que medie un debido proceso se baje un contenido de internet porque alguien lo consideró que era ofensivo o que era inapropiado. Nuevamente, conforme a los valores de quién, conforme a la moral de quién. Luego entonces, si hay un debido proceso y se comprueba una infracción, que se castigue, si no, que se deje el contenido en donde está. De hecho, así se hace. Así opera Google y así operan las fuentes. Les quiero compartir de que este no es un debate sencillo, porque por un lado queremos la libertad y por el otro lado también tenemos el derecho a nuestra privacidad y el derecho a la seguridad. Por eso es un tema de política pública, es un tema en el ring. De hecho, compartirles que acaba de ser un artículo muy interesante del derecho a ser recordado. Hay gente que aparece en Google y que se dicen sartén de porquerías de esa persona, hasta después de muerto esas cosas siguen apareciendo, y también hay un derecho a la reputación de ser recordado. Es decir, en el ring discutimos temas complejos, para que usted en su casa, donde se encuentre, los discuta, cambie de opinión, refuerce sus opiniones, pero sobre todo, más que el qué es el cómo. Apostamos por una mente inquisitiva, crítica, analítica, pensante.